Hoy nos vamos a enfocar en lo que podemos descubrir entre nosotros, en la iglesia, en lo que es el mover del reino de Dios en medio nuestro, y que podamos descubrir que no es cualquier cosa estar nosotros aquí, y que si podemos tener la revelación de lo que vamos a estar recibiendo ahora, puede suceder algo glorioso en medio nuestro. En otras palabras, lo que vamos a aprender se va a centrar en lo que cada uno de nosotros hacemos conforme a la capacidad que tengamos para hacer algo, y lo que sentimos que Dios nos mueve a hacer. No se olviden que desde el momento de creer en Cristo, nos unimos espiritualmente con Cristo, el Cristo glorificado, el que resucitó de entre los muertos y que está en gloria reinando. En otras palabras, que desde el momento que nosotros creemos, el mismo Cristo en espíritu está morando en nosotros, y que si nosotros, conscientes de que ese Cristo glorificado está morando en nosotros y le dejamos que Él obre a través de nosotros, algo grande puede suceder en medio nuestro. Que si nosotros, desde el momento que creemos en Cristo, estamos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo y nos movemos conforme la dirección del Espíritu Santo, algo glorioso puede suceder delante de nosotros. Vamos a comenzar leyendo lo que dice ahí la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Le voy a invitar a que vayamos poco a poco meditando en lo que dice la Sagrada Escritura en estos versículos de la palabra de Dios, y voy a ir paso a paso para que podamos descubrir la realidad de lo que Dios nos quiere mostrar en este día. Comenzamos descubriendo una porción de lo escrito aquí. En esta parte de lo que está escrito y que se encuentra en letras negras, arriba de lo que es el comienzo del versículo 1, o sea, en ese encabezado en letras negras, yo no sé qué es lo que dice en su Biblia, pero en mi Biblia dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ahora, a donde quiero invitarles es a donde comienza la Escritura en el versículo 1, y quiero que pongan mucha atención. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y da los nombres de ellos: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está hablando de algunos hermanos a los cuales Dios había escogido como siervos, como ministros, y ellos participaban en la iglesia como maestros y como profetas. O sea que es importante, si usted nota que al principio de la Biblia dice
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, estamos descubriendo a una iglesia que en su momento comenzó a mostrar más bendición que la iglesia que podía haberse comenzado en Jerusalén. O sea, que como al principio del cristianismo los primeros cristianos fueron echados de Jerusalén, fueron perseguidos, solamente los apóstoles, dice la Biblia, no tuvieron ese problema, pero fuera de los apóstoles todos los demás fueron perseguidos, a manera que tuvieron que salir de Jerusalén por persecución. Entonces, no podemos ver a una iglesia muy grande, muy fructífera espiritualmente en Jerusalén, pero sí podemos descubrir una iglesia muy fuerte, muy completa en Antioquía. Vamos a descubrir muchas cosas que sucedieron en Antioquía, pero yo quisiera que nos centráramos en este punto muy importante, que en aquella iglesia había algo muy especial de parte de Dios, que era una iglesia muy bendecida, que era una iglesia con un fundamento muy sólido, que era una iglesia donde se podía ver la grande bendición de parte de Dios. Ahora, quiero que pongan atención aquí y me voy a ir leyendo una vez más y luego me voy a detener en el versículo 2. Ponga mucha atención. Dice el verso 1: entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ellos eran Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, o el apóstol Pablo, a quien ya conocemos ahora. Pero mire lo que dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que quiero compartirles, hermanos, hermanas, en este día? Les quiero compartir algo maravilloso que fue de grande bendición en aquella iglesia de Antioquía, y lo que pudo ser bendición en la iglesia primitiva en cualquier lugar puede ser de bendición de la misma manera en la iglesia en cualquier parte y en cualquier tiempo, inclusive aquí en el área de Los Ángeles, California, en este día. Así es que pongamos atención, porque aquí, en esta pequeña porción de la Sagrada Escritura, en estos versículos del 1 al 3 nada más, del capítulo 13 del libro de los Hechos, encontramos un tesoro espiritual. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención y recuerde, estamos descubriendo por la Sagrada Escritura y por la revelación del Espíritu Santo algo que sucedió hace más de 2000 años en la iglesia que apenas nacía, que apenas comenzaba, y que lamentablemente en estos días, después de 2000 años, como que no se repite en nuestras iglesias. Y no se repite porque yo creo que no hemos tenido la revelación acerca de ello. Hermano Rodríguez, ¿qué revelación? Se la voy a mostrar ahí en el versículo 2.
¿Qué dice ahí al principio del versículo 2? Léalo, hermano, léalo, hermana. Dice, ministrando estos al Señor. Ahí me detengo. Primeramente habla de un grupo de personas. Enfatiza en que eran un grupo de personas que participaban en la iglesia como maestros y como profetas. En otras palabras, tenían algo en particular que ellos desempeñaban en la iglesia. Y descubrimos que dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor. Eso es muy importante, por eso les digo que tenemos en este día un tesoro en tan solamente estos cuantos versículos, 3 versículos de las Sagradas Escrituras, y tenemos un gran tesoro que descubrir, un gran tesoro que para muchos está oculto, no se ha descubierto, y es una pena, es una lástima que muchos hermanos, muchas congregaciones, muchos líderes no lo hayan descubierto. Si usted nota, el verso 2 dice, ministrando estos al Señor. Esa frase, ministrando al Señor, tiene que ver con estar simplemente practicando lo que el Señor les ha puesto a hacer, llevando a cabo la labor que ellos sienten que tienen que hacer delante de Dios. Eso quiere decir ministrando al Señor, o sea, actuando en su llamamiento, simplemente como que lo están haciendo delante del Señor y para el Señor. Por eso hay otras escrituras, otro día las vamos a ver para no desviarnos del tema, donde dice el apóstol Pablo, lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor, no como para agradarse a ustedes mismos. No lo hagan como que están ustedes llevando a cabo algo por compromiso, sino háganlo de lo profundo de su corazón, como que están agradando al Señor. Entonces, aquí habla de personas las cuales estaban activas en la iglesia, las cuales habla de 2 ministerios, como lo era el profeta y el maestro. Y aquí nos damos cuenta también de cuál era el potencial de aquella iglesia. Si nos damos cuenta aquí, en la iglesia de Antioquía, si usted nota, tenemos ahí primeramente a Bernabé, a Simón, a Lucio de Cirene, ahí son 3, Manaén 4, y tenemos a Saulo, 5 en total. Imagínense ustedes qué sería la calidad de aquella iglesia, cuál sería el potencial de aquella iglesia, cómo estaría de reforzada la iglesia de Antioquía en esos días para que hubiera 5 varones y que entre ellos hubiera profetas y hubiera maestros. Quiero que se vayan dando una idea cuánto Dios había bendecido a esa iglesia. Y la otra cosa que es necesario descubrir es que aquellos que habían recibido una labor o que habían recibido una tarea para hacer, simplemente no se estaban entreteniendo. Estaban concentrados 100% en lo que ellos tenían que hacer. Por lo cual es importante que cada uno de nosotros en esta iglesia nos demos una idea.
¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A poco yo tengo que predicar siempre la palabra de Dios aquí? Pero cada uno de ustedes siente que tiene que hacer algo. ¿A poco solamente tiene que venir y recibir la palabra de Dios para alimentarse espiritualmente? Lo que quiero decirle es que cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer delante de Dios y que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer delante de Dios, lo hagamos conscientes de que estamos delante del Señor. Cuando dice ellos ministrando al Señor, quiere decir ellos estaban activos, ellos estaban practicando, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer en presencia del Señor, conscientes de que estaban agradando al Señor, conscientes de que lo que hacían, lo hacían como para agradar al Señor. Ojalá que me vaya entendiendo. Ahora, quiero que ponga atención, que simplemente en que ellos pusieron atención en hacer las cosas como para el Señor, o como por dirección del Señor, o como tomando en cuenta nada más que era en Cristo y para Cristo y por Cristo, todo en Cristo, estando ellos ministrando al Señor o haciendo aquellas cosas como para el Señor, sintieron deseos también de hacer otra cosa, aparte de lo que practicaban en su vida cristiana o aparte de cómo se desempeñaban en la iglesia, porque habla de la iglesia. O sea, ellos no perdían el tiempo en otra cosa. Ellos venían a la iglesia y ellos hacían lo que el Espíritu Santo les guiaba a hacer, y ellos se gozaban porque sentían que lo estaban haciendo delante del Señor y para agradar al Señor. Ahora, quiero que ponga atención, porque si los que estamos acá, que hoy tenemos un buen grupo de hermanos, para ser el primer día, tenemos un buen grupo. Ya les voy a decir cuántos tuvimos en esta primera reunión. Pero ponga atención aquí, que entre tanto que cada uno de ellos, porque aquí está haciendo referencia solamente a este grupo de siervos de Dios, solamente a estos 5 que se están mencionando aquí, que estaban en la iglesia conscientes de que tenían una misión en esa iglesia. Si usted y yo pusiéramos atención solamente en eso, en que el Señor nos tiene acá, ¿para qué? ¿Será de importancia lo que yo estoy haciendo? Sí, cada uno de nosotros está aquí porque Dios lo puso ahí. No está de más ni está de menos. Está porque el Señor lo puso ahí, y es como poder descubrir cada miembro de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo se encargó de decir que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene muchos miembros, y cada uno de ellos tiene una labor importante, cada uno de ellos tiene una misión especial. Entonces, hermano, hermana, con esto ya usted ha descubierto y está descubriendo que usted es especial porque usted ha sido escogido por Dios, usted ha sido llamado por Cristo y usted está unido al cuerpo de Cristo, usted está unida al cuerpo de Cristo y usted tiene algo que hacer. Cualquier cosa que usted tenga que hacer, hágala como que Dios le está mirando, como que el Señor Jesús, el Cristo que murió por usted,
como que el Señor el Cristo, que pagó por sus pecados y que perdonó sus pecados, le ha puesto ahí, y Él está esperando que usted haga algo, lo que sea, pero que lo haga como que lo hace en presencia de Él. Nunca piense usted: yo quisiera hacer esto, pero me gustaría que me vieran los que están al frente. Usted no se preocupe, porque sufre más el que está esperando que los líderes de la iglesia lo miren, que aquel que viene y se pone a hacer cualquier cosa consciente de que es el Señor que le ha puesto ahí, que es el Señor el que está esperando que haga algo, y que no esperemos que nos miren los que están al frente de la obra. No hay cosa más horrible, vamos a decir así, que cuando nosotros nos rentamos a un patrón por una cantidad de dinero y el patrón paga lo que nosotros le pedimos, o nosotros aceptamos lo que él paga por desempeñar una labor en su compañía. No hay cosa más horrible que solamente estemos esperando que no nos vea el dueño para empezar, como dicen allá en Centroamérica, a holgazanear. No hay cosa más triste que estar cuidando al dueño de la empresa para no hacer el trabajo. Yo creo que una de las cosas muy importantes es que nosotros seamos leales, que nosotros seamos rectos, y que si nos comprometemos por una cantidad de dinero a trabajar, nosotros hagamos el mejor trabajo posible, para que así nunca nos falte el trabajo y el dueño siempre esté contento con nuestra labor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, grábese esto. Le dije al principio que en esta porción de estos 3 versículos de las Sagradas Escrituras tenemos un tesoro espiritual. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque simplemente haciendo lo que tenían que hacer delante del Señor y para el Señor, de pronto Dios les habló. Fíjese bien, de pronto Dios les habló. Si usted nota ahí, dice verso 2: ministrando estos al Señor, o haciendo estos líderes lo que tenían que hacer, como que lo están haciendo para el Señor, como que están delante del Señor y hay que hacerlo bien, y ayunando. Esta es otra cosa. De pronto aquellos siervos que estaban buscando desempeñar sus labores, lo que sentían que podían hacer delante de Dios con su vida, porque usted, hermano, usted, hermana, tiene una vida que desde el momento que creemos en Cristo, esa vida se consagra a Cristo. La Biblia habla de los creyentes como los santos, los escogidos, los apartados y los consagrados a lo que es la obra de Dios. Entonces, aquí vemos algo muy importante, algo muy especial, que tan solamente hay que estar conscientes de que ahora ya no le pertenecemos al mundo, que ahora le pertenecemos a Dios, que costamos la sangre de Cristo, que somos uno en Cristo, y que lo que estamos haciendo ya no lo hacemos ni para agradarnos nosotros, ni para agradar al pastor o al hermano, a la hermana, o esperar que alguien me mire lo que estoy haciendo, sino simplemente tomar en cuenta a Cristo Jesús, porque dice ahí la palabra de Dios: ministrando estos al Señor. Hace referencia al Señor Jesús el Cristo, porque es el que nos compró con su sangre, es nuestra primera autoridad. La Biblia dice por allá
en Primera de Corintios capítulo 11 que hay un orden espiritual: Dios, Cristo, el hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo Jesús es nuestra primera autoridad espiritual. Así es que cualquier cosa que nosotros hagamos, la estamos haciendo para Cristo, porque Cristo está mirándonos, porque Él es en nosotros el primero a quien nosotros le damos lo que estamos haciendo, le ofrecemos lo que estamos haciendo. Dele un aplauso al Señor si me va entendiendo. Gloria a Dios. Oiga bien, de pronto, cuando nosotros comenzamos en los caminos de Dios, oímos muchas cosas y vemos muchas cosas. Y muchas veces pensamos o nos aconsejan que pidamos a Dios algún ministerio. Y hay muchos hermanos pidiendo a Dios el pastorado, pidiendo a Dios que le haga profeta, y así. Otros que quieren ser pastores. Pero aquí no se trata de pedir nada. Ahí estaban ya los que eran maestros, los que eran profetas, ya estaban reconocidos por Dios, porque aquí se habla de ellos. Pero ellos tenían necesidad de otra cosa más. Aunque eran maestros, aunque eran profetas, no sucedía nada mientras que ellos no ministraran al Señor. Es decir, mientras que ellos no hicieran lo que tenían que hacer en presencia del Señor, como para glorificar al Señor, como que lo hacían en nombre del Señor y por obra del Señor. No sé si me estoy explicando. De nada sirve estar pidiendo lugares o ministerios si no estamos viviendo lo que nosotros tenemos que vivir como pueblo del Señor. En otras palabras, vea usted ahí a maestros, vea usted ahí a profetas. Sin embargo, Dios o el Espíritu Santo no les habló sino hasta que ellos ministraban en la presencia del Señor. Sino hasta que ellos, dice aquí, ministraban al Señor. O sea, estaban viviendo su vida buscando ofrecérsela al Señor, buscando agradar al Señor, que es con el que estamos más, vamos a decir, más identificados. No le puedo decir que estamos más cerca del Señor, porque el Espíritu Santo nos dio la vida eterna, nos da esa comunión con lo que es Dios en sí. Pero Cristo es el que se une con nosotros desde la muerte y resurrección, estamos unidos con Él, y es al único que nosotros, humanamente hablando, podemos rendirle cuentas, porque Cristo mismo dijo por allá en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, tú no te puedes encontrar directamente con Dios Espíritu. Tú te encuentras con Dios manifestado en carne, que es Jesús, y de ahí es esa relación que tienes tú con Dios. Si tú te fijas y si tú has entendido, todo creyente, desde que comienza en su caminar con Cristo, cualquier cosa que le pase, Cristo, 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 hablamos más de Cristo que de Dios. Hablamos más de Cristo que del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos hace sentir y nos enseña en las Sagradas Escrituras que nosotros debemos glorificar a Cristo. Dijo Cristo: cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. O sea, Él les va a enseñar a ustedes que se sometan a mí, que se dirijan a mí, que todo lo hagan delante de mí.
Por eso dice aquí, ellos ministrando al Señor, fíjate bien, ellos ministrando al Señor sintieron deseos también de ayunar. Y aquí es donde nosotros vamos desbaratando los edificios que hayamos hecho para edificar lo que correctamente debe ser delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque uno puede recibir un orden para ayunar. Yo les puedo decir como líder de esta iglesia, vamos a ayunar todos los viernes y Dios nos va a bendecir. Puede ser que ayunemos todos los viernes y no veamos ningún cambio. ¿Pero por qué? Porque ¿de qué nos sirve estar sin comer si nosotros no rendimos nuestra vida delante del Señor? Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, tomando en cuenta que el Señor está presente y que somos uno en el Señor. Fíjese bien, no fue sino hasta después de que ellos ministraron al Señor, o no fue sino hasta después que ellos vivieron su propia vida cristiana pendientes de que lo estaban haciendo delante del Señor, que estaban agradando al Señor y se gozaban de hacer aquello delante del Señor, cuando sintieron el deseo también de ayunar. Fíjese bien, ahí ya no hay asunto de que de pronto uno diga, bueno, pues me están imponiendo el ayuno, ¿verdad? Porque de pronto dijo el pastor, todos ayunar los viernes. Es algo que se está imponiendo, algo que se está obligando a la gente. Pero hermanos, acá no vemos que el ayuno viniera por obligación, sino con tanto gozo, con tanto regocijo, hasta le incluyeron ellos el ayuno. Lo hicieron gozosos, lo hicieron contentos, lo hicieron regocijándose, porque ya tenían lo primero, esa relación íntima con Dios, y eso mismo les hizo añadirle algo más. Pues ahora vamos a ayunar. Mire qué precioso se va moviendo el Espíritu Santo con su pueblo, de manera que no cuesta, no duele, no es fatiga, no es una carga, es una bendición de parte de Dios. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, oiga esto, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjese bien, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto está, hermanos, muy especial, porque podemos comenzar por el principio. Solo convivir la vida cristiana delante del Señor, estar conscientes que el Señor está mirándonos, estar conscientes que el Señor se está agradando, estar conscientes que el Señor está moviéndose en nosotros, sintieron el deseo de ayunar. Y después que ellos entraron en esa relación, primero sincera, porque dedicaban su vida delante del Señor, ofrendaban sus acciones delante del Señor, de ahí vino el deseo también de ayunar. Y cuando menos acordaron, no soñaron, fíjese bien, no se imaginaron, el Espíritu Santo les habló. Ahora, ¿por qué les habló? Porque primeramente estaban ministrando al Señor. Una vez más les digo, si los que estamos aquí nos preocupamos por vivir nuestra vida cristiana, no a los ojos de nadie, no que nos importe quién nos ve, quién valora lo que estamos haciendo, quién nos mira para que nos tengan en un lugar especial. No, hermanos, aquí ellos quisieron y sintieron vivir su vida cristiana delante del Señor, sin que nadie los presionara, sin que nadie los forzara.
Ahora, no habla de que unos sí y otros no. Habla de estos 5, los cuales, dice, ministrando al Señor. Eso es algo glorioso, un ejemplo precioso en los líderes para que también los hermanos en la iglesia pudieran imitar aquello. Así es que mi hermano, mi hermana, estamos en un tiempo de crecimiento espiritual, estamos en un tiempo de renovación espiritual y vamos a derrumbar los castillos viejos y vamos a dejar que el Espíritu Santo edifique lo que realmente nos produzca fruto espiritual, y yo creo que cosas grandes van a estarse moviendo en medio nuestro. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, cualquiera que lea esta porción de la Escritura y no tenga revelación de parte de Dios, pensará que es una escritura más. No, hermanos, esta no es una escritura más. Esta es una de las porciones de las Sagradas Escrituras más gloriosas que se encuentren en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos está mostrando a unos líderes. Estos eran líderes de la iglesia en Antioquía. Si ellos eran los líderes de la iglesia en Antioquía, ¿cómo iban a estar saliendo los que nacieran en esa iglesia? Mirando a estos líderes de qué manera estaban siendo movidos por Dios, tenían que nacer ya los niños espirituales, ya escogidos y con llamamientos especiales también. Por eso que los que estamos al frente, que predicamos la palabra de Dios acá, los que dirigimos los servicios, los que dirigen la alabanza, que podamos hacer las cosas delante del Señor, que vivamos nuestras vidas conscientes de que estamos agradando al Señor, que nos gocemos en lo que estamos haciendo, que nos regocijemos en lo que estamos haciendo, que no sintamos que es una carga lo que estamos viviendo, que se pueda mirar que hay gozo, que hay pasión en lo que estamos haciendo, porque de ahí vienen más bendiciones todavía. Ya eso de sentir que estamos haciendo algo delante del Señor, agradando al Señor, eso es algo ya de parte de Dios, es un regalo muy especial, porque no toda la gente tiene ese sentir. Hay personas que están pensando en lo que antes hacían. Hay personas que se están quejando porque ya no pueden hacer esto, porque ya no pueden hacer aquello. Hay personas que, hermanos, están batallando para vivir su vida agradable delante de Dios. Ahora, yo creo que habemos aquí hermanos y hermanas que estamos conscientes que estamos viviendo nuestra vida delante de Dios, que estamos ministrando al Señor, pero no habíamos leído esta escritura. Ahora, leyendo esta escritura, lo vamos a hacer con más profundidad, lo vamos a hacer con más alegría, con más seguridad, sabiendo que esto es apenas el principio y que después de esto, como les pasó a ellos, vienen los deseos también de ayunar, es decir, de limitar lo más posible a esta naturaleza para que lo espiritual crezca todavía más. Eso vamos a hablarlo más adelante, para qué sirve el ayuno. Así es que, mis hermanos, grábense esto. Aquí tenemos una de las porciones bíblicas más ricas espiritualmente del Nuevo Testamento y que tienen que ver con usted y conmigo. Quiero que ponga mucha atención, que aquí hay algo muy especial y nosotros no debemos de pedir a Dios o de pronto
pensar que no existen los llamamientos especiales. ¿De qué le estoy hablando? De pronto hay hermanos, ha habido hermanos acá que van a otros ministerios porque de pronto sienten como que hay algo en sus vidas espiritualmente que le está afectando, que le está molestando, y como no mira que estemos nosotros constantemente ahí provocando a los demonios y echando fuera demonios, y piensan que aquí nosotros no podemos hacer eso. Pero escuchan por la radio, por la televisión a ministerios que no hacen otra cosa más que supuestamente echar fuera demonios, y los hermanos dicen, bueno, aquí no hay esos ministerios, pues yo me voy. Y se van a otro lado, donde solamente echan fuera demonios. ¿Y qué le va a servir aquello? Oiga bien lo que le voy a decir. Una iglesia donde solamente echen fuera demonios no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener una alimentación espiritual balanceada. Se nos tiene que hablar de muchas cosas para que tengamos un crecimiento espiritual saludable, porque con solamente estar sacando demonios a cada día, nosotros no nos alimentamos espiritualmente. Así es que aquí tenemos hoy algo muy especial, que a poco, si usted había leído esta escritura, no había notado algo tan simple, pero que aquí ya no es simple. ¿Qué es eso, hermano, que parece tan simple? El vivir tu vida cristiana. Mira, el que desde el momento que tú crees en Cristo, tú sientes como que eres especial. Y es que eres especial, porque la Biblia dice que Dios nos escoge, Dios nos aparta. O sea, somos escogidos del mundo y somos traídos a la gloria de Dios, al reino de Dios, a la presencia de Dios. Ya estando en la presencia de Dios, nosotros nos dejamos mover por el ambiente espiritual que nos rodea y nos envuelve, y ya no vas a ser el mismo que eras antes, porque la influencia del Espíritu Santo toma tu vida, y aunque no conozcas cómo comportarte, el mismo Espíritu Santo te va guiando, y de pronto, cuando menos acuerdes, hay personas que te conocieron y te dicen, tú no eres la misma, tú no eres el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en el momento que te uniste a Cristo, te arrancó del mundo. Por eso Cristo decía en su oración, Padre, estos eran del mundo y tú me los diste, ahora son míos, ahora ya están conmigo, ahora ya están en el reino de los cielos. Entonces no te olvides, que sea una realidad, y que no nada más nos sintamos que cambiamos de religión. Y aquí, hermanos, vamos a tener que terminar en cada servicio orando unos por otros, para que cada uno de nosotros pueda ser movido por el Espíritu Santo, como en este día. Hoy estamos aprendiendo de un grupo de hombres, los cuales sentían que estaban en la presencia de Cristo, que lo que estaban haciendo era para agradar a Cristo. Y desde el comienzo del día hasta que terminaba la noche, ellos activaban, conscientes de que lo estaban haciendo delante del Señor y para el Señor. Y de pronto ese sentir de estar en la presencia de Dios los hizo sentir que ahora había que ayunar, y empezaron a ayunar. Ellos solo se dejaban guiar, solo se dejaban mover por el Espíritu Santo. Pero lo más tremendo es que de pronto el Espíritu Santo les habla
directamente. Como le digo, ahí no se emocionaron, ahí no dijeron, pues aquellos de tal parte les habló, pues a poco también nos habla a nosotros. No, ahí dice el Espíritu les habló. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo les habló y les dijo por nombre: apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, porque yo tengo una misión para ellos. Y los llevó en esa misión por muchos lugares. Fíjese bien, ellos no planearon nada, ellos no programaron nada, todo lo tenía programado Dios directamente. Y ellos fueron hasta donde el Espíritu les había ya preparado que tenían que llegar. Y ahí es donde nosotros, hermano, hermana, tenemos que descubrir en este día que tan solamente con dejarnos mover ya estando dentro del reino de los cielos, porque aquí yo quiero decirle, puede ser que alguien me escuche decir que estamos en el reino de los cielos y diga: no, hermano, perdone, pero no estamos en el reino de los cielos, estamos en la tierra. No, es que en el momento que usted se une con Cristo Jesús, en el momento que usted recibe la vida espiritual del Espíritu Santo, aunque usted esté en la tierra, la gloria de Dios lo envuelve, y la gloria de Dios está aquí en la tierra y usted está envuelto en la misma gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no es solamente el que se hable aquí, que se describa aquí de algo que estaban haciendo aquellos siervos de Dios, aquellos líderes, sino que estaba también describiéndose que aquel lugar no era cualquier lugar, que aquella iglesia no era cualquier iglesia. Por eso les digo, vamos a ir descubriendo que de pronto uno se imagina, dice, bueno, si el cristianismo comenzó en Jerusalén, ahí se derramó el Espíritu Santo, pues ahí en Jerusalén debería de estar la iglesia más grande, más poderosa. Sin embargo, no fue así. Acá podemos ver en Antioquía que la iglesia se da a conocer como una iglesia bien formada, bien fuerte, bien sólida, porque aquí nada más en esta oportunidad se nos está enseñando que había maestros y había profetas. Si usted se fija, en estos días los que dicen que son profetas, lo dicen ellos. Tienen que identificarse ellos. Persona que viene de pronto a las iglesias, bueno, vengo a visitarlos porque tengo el don de la profecía y Dios me envía aquí. Pues es lo que él dice. Pero acá estos no lo decían. Acá lo dice el Señor. Acá lo dice Dios, que ahí había profetas y había maestros, y no era cualquier cosa. Fíjese bien, porque el darnos cuenta que había profetas y había maestros, estos no eran fantasía. Estos no eran de aquellos que a sí mismo se ponen los títulos. Estos son identificados y son reconocidos por Dios, porque dice ahí, había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas, y da los nombres de aquellos. Pero a esos que ya eran maestros, a esos que ya eran profetas, tenían que vivir sus vidas. Tenían que llevar a cabo lo que ellos tenían que hacer cada día, conscientes de que estaban presentes delante del Señor. Eso es muy importante, hermanos. Eso es muy especial. Que nunca se nos olvide eso. Que lo que tú hagas, lo que tú sientas, sepas que el Señor te está mirando. Sepas que el Señor está recibiendo lo que tú haces. Él es como el dueño de la empresa, y de pronto
tú sabes que no como el dueño de la empresa acá en el mundo donde trabajaba uno, que de pronto decías, bueno, puedo respirar, puedo descansarme un poco, puedo ir más despacio en el trabajo, al fin que el patrón no está. Este patrón está a las 24 horas, este patrón está siempre y este patrón está mirando lo que tú estás haciendo. Grábate esto. Yo nunca le pedí a Dios que quería predicar. A mí Dios me trajo a predicar, pero yo nunca le pedí a Dios. Es más, yo nunca busqué nada de lo que estoy haciendo. Pero sí tuve una experiencia con Dios. Creí en Cristo, tuve una experiencia con Dios y sentí que estaba delante de Él y que había que actuar delante de Él con mi nueva vida, y así comencé. Y de ahí, si tú me preguntas, hermano Rodríguez, ¿qué es usted? Soy un redimido con la sangre de Cristo. Pero denle un aplauso al Señor si lo desea. Oiga bien, oiga esto. Si alguien dice, hermano Rodríguez, yo no veo que usted muestre algún ministerio especial, y yo les digo, ¿y quién le dijo a usted si tengo o no tengo? ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué hace? Yo vivo mi vida delante del Señor. Estoy consciente que Él está delante de mí, y yo siempre le digo, Señor, lo que tú quieras que haga, nada más ponme donde pueda hacerlo. Decían allá en mi tierra, Señor, no me des, nada más ponme donde hay. Y así digo yo, Señor, nada más ponme donde tenga que hacer algo, y de ahí pues a ver qué sale. Y nunca me preocupé a ver si me ve el pastor ese, porque nunca tuve pastor. O sea, me corrieron muy temprano de la iglesia y ya no tuve a quien estarle pidiendo que si me daba lugar para predicar, ¿verdad? Yo empecé a hablarle a la gente y en cuestión de 3 meses ya tenía un grupo como de 80 o 100 personas, en cuestión de 3 meses. Y yo les predicaba todos los días, yo les cantaba todos los días, yo les oraba todos los días. O sea, yo era el que abría el servicio, yo era el que les cantaba porque no había nadie más que les cantara. Yo era el músico de la iglesia y nunca aprendí más que primera de do, es lo único, y con eso les tocaba. Y aquí tengo personas que se acuerdan de eso, que nunca supe tocar guitarra y yo tocaba, y yo les dirigía los cantos, y yo les predicaba, y yo oraba por ellos. Fíjese bien. Ahora, ¿y por qué lo hice? Porque es lo que yo sentía que tenía que hacer, porque no había más que lo hiciera, porque no había nadie más que lo hiciera. Yo sentía que eso tenía que hacer y lo hacía como para agradar a Dios, y de ahí empecé a ver la mano de Dios obrando de una manera muy especial. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, el hecho de que hubiera habido en esa iglesia maestros y profetas quería decir que era una iglesia espiritual, porque no puede haber maestros y profetas en la iglesia para que la iglesia sea una iglesia llena de problemas y una iglesia mundana. Quiere decir que no era cualquier iglesia, la iglesia de Antioquía. Sin embargo, no fue sino hasta que ellos ministraban al Señor. Esto es muy importante. Cuando ellos ministraban al Señor, sintieron ayunar y se dejaron llevar por ese sentir y ayunaron, y cuando menos acordaron, oyeron la voz de Dios. Y no solamente oyeron la voz de Dios, sino que el Señor les marcó la ruta por donde Él quería que fueran. Y ahí vamos a encontrar más adelante cómo en algunas ocasiones ellos querían entrar a ciertas ciudades y el Espíritu Santo les decía, no, no entres. Fíjese, el mismo Espíritu
Ellos hacían planes, pues vamos ya en esta dirección, pues vamos a entrar en esta ciudad. Y el Espíritu les hablaba y les decía, no, no entres ahí. Hermano, la primera iglesia fue movida directamente por Dios, hablándoles Dios abiertamente, literalmente, ahí lo dice la palabra de Dios. Entonces se imagina, ahí aquellos líderes, los cuales solamente se preocuparon por ministrar en la presencia de Dios. Yo tengo aquí un testimonio y lo voy a decir. Yo sé que hay muchos hermanos, pero les voy a mostrar uno. Este jovencito que hace ya un buen tiempo comenzó a dirigir la alabanza. ¿Cuánto hace, hijo, que estás con la alabanza? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Y qué edad tenías? Tienes 6 años dirigiendo la alabanza. ¿Cuántos años tendrías cuando empezaste a dirigir la alabanza? 9 años tenía y comenzó a dirigir la alabanza acá. Y ahorita tiene 6 años dirigiendo la alabanza. Y yo los veo a todos esos jovencitos, me llama la atención por la edad que tienen. Hermanos, hace unos días me mostraron un video que al final lo pusieron en un canto y yo les dije, póngalo inmediatamente en la televisión, porque vi a los jovencitos que acá están tocando, que estaban evangelizando en el parque, pero estaban ahí como personajes de 50 años con mucha experiencia, hablándole con una libertad a los que no conocen al Señor. Y cuando yo vi aquello dije, Señor, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia? El que menos piensa uno que hace algo, está haciendo algo muy especial. Y yo les digo, ¿qué edad tienes ahorita, hijo? Tiene 15 años y él es parte de los ministros de esta iglesia. Y tiene un tremendo testimonio. O sea, tiene buen testimonio para ser un jovencito. Por allá en el mundo, los que cantan desde niños se quejan cuando ya llegan a viejos y dicen, lo único que perdí es mi niñez, porque desde niño me metían a practicar y no tuve niñez, la perdí toda ya. Y mire estos niños desde los 9 años, metidos en la música acá, y van para un lado y van para otro, y siempre los veo yo muy contentos para un lado y para otro, y a los papás con ellos. Dios bendiga a esas familias. Piensen, hermanos, piensen, hermanas, que lo que están haciendo ustedes es lo mismo que estamos mirando aquí, que ustedes llevan a sus hijos a donde tienen que ir a apoyar la obra. No solamente están cantando aquí cuando tienen oportunidad, sino que los solicitan en otras iglesias y se van a aquellas iglesias a que participen, a que motiven, a que animen allá con sus cantos. Y yo veo a esos niños desde hace tiempo, ahora jóvenes, y los veo pero muy tranquilos, como que no se quejan, como que no les importa de jugar como los demás niños o de andar por allá con los amigos. Ahí andan ellos cargando sus instrumentos y andan yendo a las iglesias, están ministrando al Señor. Los padres están ministrando al Señor porque no se quejan, porque no ponen condiciones, porque no reniegan, y eso es lo que trae la bendición de parte de Dios. Grábese eso y gócense aquellos que lo están haciendo. Cada uno de ustedes, hermanos, que viene a buscar de Dios, que donde usted vive está ministrando al Señor, porque trata de tener un testimonio donde se glorifica a Dios. Si usted tiene necesidad de atender a alguien, también lo atiende, consciente de que lo está haciendo de parte de Dios y delante de Dios.
Y cuando uno está ministrando al Señor, grábese eso, ellos ministraban al Señor, estaban viviendo sus vidas para lo que habían sido llamados, estaban viviendo nada más sus vidas en el Señor. Yo le aseguro que los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, como ahí los que está mencionando, los verdaderos maestros, no se jactaban, no se envanecían, no querían ser reconocidos, porque ¿para qué quieres ser reconocido de lo que ya tienes? Si ya tienes algo, ¿para qué quieres que te lo reconozcan? Cuando anda por ahí alguien diciendo que tiene y que ha recibido, es porque no tiene nada, porque él lo tiene que decir, que lo diga su testimonio, que lo diga el Espíritu Santo, que lo digan las personas donde se mueve ese hombre, donde se mueve esa mujer. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces grábese esto. Dice, ministrando al Señor, entonces sintieron deseos de ayunar y entonces Dios les habló. Venga conmigo y vamos a una escritura del Antiguo Testamento, y es al primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del versículo 1 hacia el 10. Quiero que ponga mucha atención. Recuerde, mientras que aquellos siervos de Dios estaban ministrando al Señor, estaban desempeñando su labor, lo que ellos tenían que hacer, y lo hacían como para el Señor, lo hacían delante del Señor, y no les preocupaba nada más que vivir lo que ellos tenían que vivir delante del Señor. ¿Ya lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 1 hacia el verso 10. ¿Qué dice ahí al principio? Hay unas letras negras. Jehová llama a Samuel. Grábese esto. Fíjese bien. Para los que no sabían, Samuel ya era un jovencito ahora, pero Samuel fue pedido a Dios por su madre. Su madre no podía tener hijos y de pronto, con lágrimas, con clamor, le pedía a Dios que le diera un hijo. Y Dios le dio un hijo. Y aquella mujer, en agradecimiento que Dios le dio un hijo, en cuanto ya no le dio pecho, cuando ya podían alimentarlo con otra cosa, fue y lo entregó al templo. Hermanos, qué cosa tan maravillosa. Que esta mujer, la madre de Samuel, lo que quería es que Dios le quitara aquella afrenta, porque en ese tiempo el no tener hijos era como si fuera algún castigo de Dios. Entonces ella no podía tener hijos, y un día llegó al templo y empezó a derramar su alma delante del Señor, pidiéndole un hijo, al grado que el sacerdote del templo tanto la veía en aquella adoración a Dios, en aquella oración tan profunda, que un día viene y le dice el sacerdote a aquella mujer: ¿sabes qué, mujer? Ya quítate esa borrachera, ya deja de andar tomando cosas que no debes, porque te veo muy rara acá. Y ya se va Ana, y el asunto es que Dios le regala la bendición de ese niño. Y cuando ya tiene el niño, viene Ana y le dice: Señor, ¿te acuerdas de la borrachita? ¿Te acuerdas de aquella mujer que tú viniste a callarla? ¿Te acuerdas de aquella mujer que tú viniste a pararla? Porque estaba haciendo escándalo, porque estaba
haciendo cosas raras. Pues yo soy esa borrachita. Yo soy esa mujer que tú pensabas que estaba borracha y no estaba borracha. ¿Y luego qué tenías? Dice, yo estaba pidiéndole a Dios con todo mi corazón que me diera un hijo. Y dice, mira, este es mi hijo. Esto es por lo que yo estaba clamando y yo estaba como borracha ahí delante del Señor. El Señor me dio mi bendición. Mire qué tremendo. Ahora, cuando ya Ana no le dio pecho al niño, se lo llevó al sacerdote. Ese es un acto maravilloso de aquella mujer. Porque si yo no tengo hijos y anhelo tener un hijo y deseo tener un hijo y lloro por un hijo y Dios me da un hijo, óigame, yo lo voy a tener ahí, que no voy a querer que ni le dé el sol ni el aire para que no se enferme. Pero cuando el niño fue destetado, que ya no le dieron comida del pecho, entonces ella fue y lo entregó al templo y le dijo al sacerdote, ¿sabes qué? Solo quería que Dios me quitara esa maldición, por así decirlo. Solo quería que Dios me quitara esa vergüenza, ya me la quitó. Ahora yo quiero entregarle a Dios lo que Dios en su gran bondad me ha dado. Y vino y entregó al niño. Y ahí, imagínese usted, el niño desde que apenas empezaba a caminar, ya estaba en el templo. Y seguramente que lo estaban instruyendo en las labores del templo. Y yo siempre me imagino a Samuelito, ¿verdad? De 3, 4, 5 años ahí moviéndose dentro del templo, ¿verdad? Al grado de que él hacía sus labores delante de Dios. Y mire qué precioso dice aquí. En primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oiga, el joven Samuel, o sea que aquí ya era un jovencito, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora ya entiende usted, hermano, hermana, lo que significa ministrar al Señor. Simplemente vivir su vida en la presencia de Dios. O sea que aquel niño, desde que empezó a entender, se dio cuenta que lo que él era se lo debía a Dios, y todos los pasos que diera sería en la presencia de Dios, y que todo lo que hacía era para Dios, y que solamente tenía que ser visto de parte de Dios. Y ahí andaba el muchachito para un lado y para otro, y aquí ya lo vemos, un jovencito. Mire qué precioso. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. O sea, ese niño tomó las cosas muy en serio. Yo me lo imagino, muy formal, ¿verdad? Que nadie podía pensar que andaba jugando. Para él aquello era muy especial. Ministraba al Señor delante del sacerdote. El sacerdote lo veía y el niño muy formalito, y ahí andaba él haciendo lo que sentía que tenía que hacer. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mire lo que dice aquí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Date cuenta, hermano, date cuenta, hermana, que Dios necesita ver vidas que le ministren a Él. Dios espera que haya un grupo de hombres y mujeres que simplemente vivan sus vidas delante de Dios y que estén pendientes de honrar a Dios y que se gocen con lo que tienen delante de Dios, haga lo que haga. Yo veo a las hermanitas acá, hay una gran cantidad de testimonios, y yo quiero decirles aquí, yo he tenido momentos muy difíciles en esta iglesia, que a veces, al paso de los años, ha habido hermanos que me han ayudado y que de pronto por alguna razón deciden apartarse y me hacen la vida pesada. Y de pronto yo digo, pues será mejor
que yo me aparte porque a poco esto pues no está bien. Y hay veces que allá en la soledad, allá en la montaña en México o allá en Texas, cuando he estado solo, cuando estoy pensando en eso, que hay ciertas personas o ciertas familias que son contrarias a la obra de Dios y que de pronto yo me siento mal, empieza el Señor y me dice: ¿y te has puesto a pensar en la hermanita fulanita? Y ya me acuerdo de esa hermanita, cómo la veo ministrar y cómo la veo gozarse y cómo los veo trabajar. Y le digo: sí, Señor. ¿Y te has puesto a pensar en los hermanos Banderas? Y, ay, Señor, ¿y los hermanos Banderas? ¿Y te has puesto a pensar en los hermanos Gutiérrez? Ay, los hermanos Gutiérrez. ¿Y te has puesto a pensar en los hermanos Ramírez? Ay, los hermanos Ramírez. Y así me voy. Y al rato me dice: entonces, ¿cómo está la cosa? Y le digo: no, Señor, es cierto. Pues tengo un tremendo pueblo que te ama, que los veo ministrar en tu presencia, que los veo gozarse con lo que están haciendo. O sea que a veces Satanás nos quiere engañar. Pero aquí vemos nosotros, y grábese esto, y aquí es donde podemos sacar la bendición. Y si no, déjeme decirle, hoy comenzamos con algo muy especial. Y con los que estamos aquí, que nos propongamos a ministrar delante del Señor. Oiga esto: ministrando ellos al Señor, de pronto sintieron hasta deseos de ayunar. Y ministrando al Señor y ayunando, de pronto Dios les habló. Y de pronto Dios les dijo: quiero que extiendan mi reino hasta tal lugar. Les trazó la línea, hizo los planes. Y el Espíritu Santo, hermanos, habló y dijo: necesito a Saulo, al apóstol Pablo y a Bernabé para esta empresa, que sean ellos. Mire qué tremendo. Ellos, los líderes ahí, no se preocuparon por ver a dónde había que ir. Ya los planes los tenía el Espíritu Santo. Ellos, los hermanos ahí, no dijeron: bueno, ¿quién de nosotros va a ir abriendo camino para tal lugar? Porque ya tenemos cómo Dios nos usa con la profecía. Ya tenemos cómo Dios nos usa con la enseñanza, porque eran maestros. Pues ¿qué nos falta? Vámonos. Pero no, ellos solamente se preocuparon por ministrar al Señor, porque lo que habían recibido había que vivirlo delante de Dios. Y de pronto sintieron deseos de ayunar, y de pronto les habló el Señor. Y de pronto Dios les dijo para dónde se fueran y cómo le hicieran. Y así fue como se extendió el reino de los cielos. Fíjese bien, así es como se extendió el reino de los cielos. ¿Qué le estoy diciendo? Que si en este día tan solamente descubrimos que lo mucho o lo poco que tengamos para hacer delante de Dios, lo hacemos, no para que nos vea nadie. Y yo les digo a los hermanos, los que predican, jamás se preocupen si el hermano Rodríguez está viendo lo que hacen o no los está viendo. Ustedes preocúpense por ministrar al Señor. Ustedes preocupen por hacerlo delante del Señor. Si el hermano Rodríguez no los ve o los ve y no quiere darles una oportunidad mejor, no se preocupen. El Señor los va a sacar de aquí y les va a abrir una puerta tremenda, porque ustedes han estado ministrando delante del Señor. Porque al que ministra delante del Señor le habla directamente el Espíritu Santo y lo mueve hasta donde el reino de los cielos tenga que llegar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Con esto vamos a terminar. Vamos a leer una vez más
Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí es donde quiero que pongas atención. Fíjate bien. La madre de Samuel no podía tener hijos. Y ahí había un sacerdote. Y el sacerdote tenía hijos, que también luego fueron sacerdotes. Entonces, pues ¿qué más? Ahí había sacerdotes. Pero ellos no sabían que Dios provocó deseos en Ana, la madre de Samuel, para que deseara un hijo. Y le puso el deseo de un hijo hasta llorar por él y gemir por él en el lugar donde debía hacerlo, en el templo. Y gimió ahí en el templo y concibió de parte de Dios, y ella no sabía, ni Elí sabía, ni el sacerdote sabía, que Samuelito había venido de parte de Dios para ocupar el lugar del sacerdote Elí. O sea, para tomar el lugar que Dios quería que se tomara ahí, porque aunque había sacerdote ahí estaba el sacerdote Elí, ahí estaban los hijos, pero mira lo que dice aquí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿De qué sirve un sacerdocio si no hay palabra de Dios? ¿De qué sirve un sacerdocio si no hay visión de parte de Dios? Y Dios, fíjate bien, trae al pequeñito Samuelito, que desde pequeñito tomó las cosas en serio. Te digo, yo siempre que leo de él, yo lo veo así a su edad, pequeñito. Desde que empezó a caminar en el templo, yo lo veo muy seriecito, yo lo veo muy especial, ¿verdad? Con su batita y con toda la cosa. Y cualquiera diría, ese muchachito qué curiosito. No, no le veas lo curiosito. Este va a ser un tremendo profeta. Este va a ser tremendo. Ahí nada más lo está preparando el Señor. Y el mismo Señor que le está dando ese sentir de ministrar delante del Señor, de tomar en serio lo que Dios le pone a hacer, de hacerlo como para Él, es el mismo Dios que lo va a usar mañana. ¿Me estás entendiendo, hermano? Si los que estamos aquí, que somos un buen número, estoy sorprendido de los que estamos por primera ocasión. Hay 50 personas en esta tarde, es el primer servicio que tenemos y hay 50 personas. Tenga la plena seguridad que para el próximo domingo cuando menos somos 75. Fíjese bien, imagínense. ¿Y qué está? Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Oiga. Y que los que estamos aquí salgamos de este estudio conscientes que lo que vamos a estar haciendo, lo vamos a estar haciendo delante de Dios. Porque yo le quiero decir, tengo la plena seguridad que muchos hermanos y hermanas de los que están aquí, de pronto tenían la idea que a poco nadie les tomaba en cuenta. Una vez más te digo, hermanito precioso, hermanita preciosa, una vez más te digo, que no te importe si el hermano Rodríguez te ve o no. Pues ¿de qué te sirve que el hermano Rodríguez te vea si ese pobre no puede hacer nada por ti? Pero si te está viendo tu Señor, si se está agradando tu Señor, si estás haciendo aquello delante del Señor, terminarás haciendo algo especial. Ahora, ya nada más digamos como iglesia, si aprendemos este principio de que lo que hagamos y salimos de este lugar en este día conociendo que lo que nosotros hacemos a cada día y en todo lugar lo hacemos delante de Dios y nos recordamos siempre, yo te aseguro que se van a acabar las discusiones entre las parejas, entre los hermanos y las hermanas. ¿Por qué?
Porque de pronto viene la tentación de Satanás para meternos en problemas en el matrimonio. Y de pronto ya casi caemos en la trampa de Satanás y decimos no. Y Satanás dice, ¿y por qué no, hombre, si siempre lo haces? No, ya no. ¿Pero por qué no? Porque estoy ministrando delante del Señor. Porque estoy ministrando al Señor, no puedo caer en la trampa. Estoy ministrando al Señor. Y así salimos los que estamos acá con eso en la mente y en el corazón. Y al rato otros más y otros más. Y todos comenzamos a ministrar al Señor. Cuando menos acordemos, se da el otro paso. El que hable Dios, el que trace la línea Dios, el que vaya abriendo caminos Dios. Y lo que Dios hace, hermanos, no falla. Ya verán. Mire lo que dice acá. Me llama la atención lo que dice el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y grábese aquí. Por algo ministraba en la presencia de Dios. Y una vez más les digo. Yo he visto aquí a muchos de ustedes. Hablo de algunos, al rato voy a terminar hablando de todos. Pero yo he visto aquí a la hermana Josefina, que viene los domingos y a veces no se va a su casa porque se espera para en la tarde. Y otras hermanitas más. Y cuando yo voy saliendo, yo las veo sentaditas por ahí. Y hay veces que están cansaditas y tienen sueño. Pero ahí están sentaditas. ¿Y qué están haciendo? Están esperando el otro servicio. Están queriendo hacer lo que tienen que hacer y lo hacen de corazón. Y usted ve a hermanitas como la hermana Inesita y otras más que agarran la escoba y que andan limpiando aquí, limpiando allá, y tú las ves y no les encuentras por ningún lado el enfado. No les encuentras por ningún lado que están ya enfadadas. Y tú ves hermanos como el hermano Anthony, que trabaja por aquí, trabaja por allá, y al rato ya está aquí. Aquí estamos, pastor, aquí estamos. Entonces dice uno, no, estos no lo están haciendo para el hombre. Ya se hubieran cansado, ya hubieran dejado eso. Y a la hermana María que está allá, que siempre la veo por acá. Y así comienzo con todos, hermanos. Y todos yo los veo con ese ánimo. Eso, hermanos, nos está trayendo bendición de parte de Dios. Y eso nos está haciendo echar raíces profundas. Porque si no fuera así, ya el diablo nos hubiera arrancado. ¿Se acuerdan ustedes que yo muchas veces les he dicho, hermanos, les quiero agradecer que todavía los encuentro aquí? Yo me he ido enfermo y he estado meses fuera de ustedes. Y ha habido tiempo que paso mucho tiempo fuera. Y créanme, humanamente hablando, me preocupo. Y de pronto pienso, ¿a quién me encontraré todavía en la iglesia? ¿A quién ya no me encontraré en la iglesia? Y cuando vengo empiezo a checar el rebaño. Y no solamente me los encuentro a todos, me encuentro otros nuevos. Y digo, estos no los había visto, aquellos no los había visto, ese otro tampoco. Eso quiere decir que estamos buscando, y no solamente buscando, sino haciendo de parte de Dios lo que dice la palabra de Dios. Ministrando al Señor, simplemente viviendo nuestra vida normal delante del Señor, pero que no sea una carga, que no sea como que estamos en otra religión, sino que tomemos en serio cada uno. Verso 2, oiga. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, o sea, un día después de que Samuelito ministraba al Señor, fíjese bien, aquí el centro de todo, después de Dios, no es Elí ni el templo, es Samuelito, porque ahí claramente dice, el joven Samuel ministraba al Señor. O sea, el centro de todo después de Dios era Samuelito, el jovencito, que dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová.
delante de la presencia de Elí. Y dice el verso 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, grábese esto, después que Samuelito ministraba al Señor, porque ese era el centro. Esto no era algo que sucedió porque el sacerdote Elí hacía algo, o los hijos del sacerdote, que eran sacerdotes también, hacían algo. Esto era algo que se centraba en el que ministraba delante del Señor, en el que estaba haciendo las cosas delante del Señor, en que se gozaba en lo que hacía delante del Señor. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, cuando ya se estaba quedando ciego, de modo que no podía ver, oiga el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Oiga qué tremendo. Samuelito, el joven Samuel, pues él era del templo. Si lo regalaron al templo siendo un niñito, pues el templo era su casa, y él dormía tranquilamente en la casa de Dios, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Él sentía que Dios para eso lo había llamado. Hermano, hermana, a ti Dios te llamó para eso que estás haciendo aquí. Mañana, quién sabe qué más te va a dar el Señor, en qué más te va a usar. Pero momentáneamente, en lo que estás sintiendo hacer y lo haces de corazón, es a lo que Dios te ha traído en este momento. Samuelito estaba en el templo, estaba bien dormido, tranquilo, y le cayó la bendición. Fíjense bien, sin buscarla, sin andar por ahí a ver si lo tomaban en cuenta. Él estaba dormido en el templo. Y dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ay, Señor, qué tremendo. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Grábese esto. Ahí había algo muy especial. Dice que hacía tiempo no había palabra de Dios, según lo que dice ahí en el verso 1, y no había visión espiritual con frecuencia. Y por ahí en el versículo, vamos a ver, el versículo 3, al final dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Primero habla de que el sacerdote Elí no podía ver, y que antes que se le apagaran sus ojos o la luz de sus ojos. Pero acá habla de algo muy diferente. Dice ahí en el verso 3 al final: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, antes que se fuera la luz de Dios, antes que se terminara la luz espiritual, Dios se trajo a Samuelito y le dio el sentir de vivir agradándole a él. Le dio el sentir de vivir una vida normal. Nadie nos forza. Déjeme decirle, yo estoy aquí un poquito cansado porque es el segundo servicio, batallando con esta quebradura del brazo y del dedo que tuve y otras cosas más, pero aquí estoy. Y créame, no me siento forzado. Es un privilegio estar aquí. Y yo sé que todos ustedes están aquí y se quedaron porque aman a Dios, porque se gozan con las cosas de Dios. Y sabes, en parte también, ¿qué es? Dice: antes que se apagara la lámpara de Jehová, antes que se nos vaya la bendición, antes que se nos vaya la unción divina, antes que se nos vaya la luz de Dios, Dios prepara algo, y nos está preparando en estos momentos para algo muy especial. Dice ahí en el verso 4: Jehová llamó a Samuel. Bueno, pero ¿qué hacía Samuel para que Dios lo llamara? Ministraba a Jehová. Fíjese bien, él simplemente lo que le mandaba hacer el sacerdote, ahí estaba. Andaba a ver qué se necesitaba, y usted podía ver a Samuelito ahí y decir: pues este muchachito perdió de ir a la escuela. No te preocupes, este fue llamado para otra cosa.
Como pueden decir de los jovencitos, estos niños no tuvieron infancia. ¿Qué? No saben lo que es la vida en el Señor, ¿verdad? Entonces dice aquí que el estar ministrando al Señor, Samuelito ministraba al Señor. Él lo que sentía que era para Dios, él lo hacía, y lo hacía de buena gana y se gozaba en hacerlo, y era muy formal en aquello. Era raro ver un muchachito así, como veo yo estos niños que tocan acá y que están aquí, que prefieren estar acá antes de estar en otro lugar. Eso es ministrar en el Señor. Ahora, no había sucedido nada más porque no nos habíamos centrado en esto. Ahora van a hacer las cosas todavía mejor. Tanto los jovencitos como los padres ahora van a salir para ir a la casa de Dios o para ir a las iglesias, y van a ir más gozosos porque saben que están ministrando al Señor. Y dice así en el verso 4: Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó al que ministraba al Señor. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con aquel que estaba ministrando delante de él, con aquel que estaba haciendo algo en lo que sentía que podía hacer o que era llamado, lo hacía de todo corazón. Verso 4: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo, fíjese bien, Dios llamó, pero Samuelito pensó que era el sacerdote Elí el que le hablaba. Grábese esto, verso 4: Jehová llamó a Samuel y él respondió. Fíjese bien, heme aquí. O sea que oyó la voz: Samuel, Samuel. Sí, Señor. Pero mira lo que dice ahí. En el verso 5: heme aquí. Y dice: ¿para qué me llamaste? Él fue a Elí, él fue al sacerdote. Aunque Dios le llamó, él fue a Elí. Y dice: ¿para qué me llamaste? Y Elí, el sacerdote, le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Todavía Samuelito no había conocido la voz de Dios. Y ya Dios estaba hablando directamente con Samuel. Y dice ahí en el versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y ya tuvo que decirle el sacerdote con dolor en su corazón, porque no habló con él, hablaba con el niño. El sacerdote se dio cuenta porque venía el niño a él, pensando que él le llamaba. Y dice: se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¡Qué dolor! Que el sacerdote, a quien Dios debería hablar por todos los años que tenía trabajando para él, no le hablara. Y Dios estaba buscando al niño, el que siempre andaba ministrando en su presencia. Mire qué tremendo. Y dice: y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate. Grábese esto: y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino palabra, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí ya trató con él sin intermediarios. Ahí ya escuchó la voz de Dios. Y ahí comenzó Dios a tratar con él, con aquel
que ministraba delante del Señor, con aquel que simplemente tomó lo que sentía como de parte de Dios y lo ministró delante de Dios. Y ese paso era el primero que Dios daba en su vida, haciéndole sentir esa necesidad y ese deseo de agradar a Dios, para luego dar paso a algo más importante: el que Dios le usara en cosas más importantes, en cosas más grandes. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que hoy vamos a tomar en cuenta lo que Dios nos ha dado como un principio de temas que vamos a estar aprendiendo, que son de carácter ministerial, pero que no deben de estar reservados solamente a los líderes, porque yo creo que entre los que estamos hay hermanos y hay hermanas que han aprendido algo muy especial, y eso que nunca se nos olvide, esa frase: ellos ministraban al Señor. Que se nos ha sido revelado que ministrar al Señor es vivir nuestra vida cristiana buscando hacerlo lo mejor posible, porque sabemos que lo estamos haciendo delante de Dios, y que si usted, hermano o hermana, lo que está haciendo lo hace de corazón, se dé cuenta que en primer lugar ya usted tiene una gran bendición. Eso se llama escogimiento de parte de Dios. Dios le escogió, Dios le trajo a sus caminos. Usted se goza en la presencia de Dios, se goza en lo que hace, se goza en lo que está usted practicando acá. Esa es una bendición ya. Y de ahí pueden venir muchas otras cosas más. Oiga bien, y les voy a decir algo: nunca pongan su mirada en lo que muchos dicen. Quiero que Dios me use como profeta, quiero que Dios me use como apóstol. No pida a Dios lo que Dios no espera que usted le diga qué va a hacer. No le diga a Dios qué quiere usted que Dios haga. Nada más viva su vida así como la está viviendo. Gócese, regocíjese en lo que está haciendo y deje que Dios haga su parte. Dios puede usarle a usted de la manera que usted menos se imagina, y Dios puede usar a la hermanita que ya tiene casi 80 años, hasta en salir a la calle y encontrarse a alguien, hasta salir a la calle y encontrarse a alguien, y el Señor le puede decir a través de aquella hermanita: ¿sabes qué? Esto y esto y esto quiero de ti y quiero para ti. Entonces, simplemente vivamos nuestra vida delante de Dios, gocémonos en lo que hacemos hoy y esperemos que hable el Señor, porque si ya sabemos el principio, hay que esperar lo que sigue, y lo que sigue es que Dios hable y que Dios nos mueva como Él quiera.